Revés para las políticas migratorias de Donald Trump. Un juez federal de San Francisco, en California, emitió en las últimas horas un fallo preliminar en contra de la regla temporal que negaba asilo a los migrantes si estos no lo solicitaban primero en un tercer país. La resolución se conoció después de que una corte federal del distrito de Washington, D.C. decidiera rechazar una demanda entablada la semana pasada por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes argumentaban que la medida violaba la Constitución. La ley vigente permite que un migrante solicite asilo en cualquier punto de la frontera entre México y Estados Unidos. En el caso de los menores, leyes y acuerdos judiciales impiden que sean deportados de manera acelerada y exigen que sea un juez de inmigración quien resuelva sus casos. A esta hora quiero saludar a Jorge Rivera, abogado experto en inmigración. Bienvenido a NTN 24, abogado, es un gusto. Igualmente, encantado de estar contigo y muchas noticias de qué hablar, hombre. Tras este fallo en San Francisco, ahora el gobierno federal está obligado, abogado, a tramitar todas las solicitudes de asilo en cualquier punto fronterizo. Sí, mira, prácticamente lo que este fallo nos dice es que ya no tienen que aplicar las personas en un tercer país antes de aplicar aquí en los Estados Unidos, que es lo que querían hacer, implementar para que las personas tendrían que aplicar en Guatemala, en México, antes de llegar acá, cerrándole la puerta a la mayoría de centroamericanos aplicando por visa. Eso está bloqueado indefinidamente hasta nuevo aviso, así que continuamos como en el sistema que teníamos anteriormente, antes del cambio de Trump. Abogado, ¿cuántos puntos tiene en este momento activos Estados Unidos en la frontera con México para recibir este tipo de peticiones de asilo? Bueno, mira, lo que pasa es que hay muchísimos puntos de entrada en la frontera de México, pero ya han bloqueado también, o sea, no tiene que la persona aplicar por asilo en uno de esos puntos, puede aplicar a lo largo de cualquier parte de la frontera y esa es otra, obviamente, oportunidad que tiene nuestra gente. Ahora, la persona que va a hacer el trámite de asilo en la frontera debe ir acompañada, abogado, de un especialista, como usted, de un abogado, o puede hacerlo a título personal. Lo pueden hacer a título personal y así lo hace la mayoría de las personas porque simplemente no tienen los recursos. Lo que no saben es que la mayoría de los asilos los están negando. La última cifra que escuché en una reunión de abogados aquí en Miami fue el 9% de asilos están siendo aprobados y el 91% negados. Eso es bien triste porque la mayoría de las personas no tienen representación, no saben cómo pedir asilo, no conocen las leyes y ahí es a donde cometen las fallas y les niegan los casos. ¿Qué debe saber, qué debe tener claro un migrante antes de presentar esa solicitud de asilo en el puesto fronterizo? Mira, yo creo que algo crítico es que inmigración siempre va a buscar algún tipo de prueba, porque cualquier persona se puede inventar una historia y las historias las han escuchado en la frontera miles de veces, pero no se trata de presentar una historia triste, se trata de documentar y ahí viene el problema, que alguien que viene a través de Guatemala, México, generalmente no trae la documentación para comprobarle a inmigración que realmente es una realidad la persecución que han sufrido. Entonces, imagínate, una persona dice que le pasó esto, dice que le pasó lo otro, pero no tiene cómo comprobarlo, probablemente van a negar ese caso. Son los casos más documentados que inmigración busca aprobar. Ahora, ¿es muy costoso el acompañamiento de un abogado para realizar este trámite de asilo? Bueno, mira, estamos hablando probablemente te va a costar miles de dólares en una representación, porque ¿qué pasa? No es solo una preparación, sino si quieren que se acompañe en las entrevistas y todo lo demás, es un proceso que toma bastante tiempo y por lo tanto generalmente no es un proceso que vale cientos de dólares, generalmente es un proceso que vale miles de dólares.
Quiero aprovechar esta oportunidad para que me aclare algo, abogado. La ley vigente en los Estados Unidos estipula un tiempo de respuesta a las solicitudes de asilo. Va a discreción de las autoridades. Todavía no han impuesto una fecha, un tiempo límite de una respuesta. Hay propuestas que sí en el Congreso que están exigiendo un tiempo límite de una respuesta de inmigración, pero todavía no han impuesto esos límites. Así que se puede demorar. Supuestamente tienen una política ahora que los últimos asilos que van entrando son los primeros que procesan, porque tienen un plan de minimizar el fraude. Anteriormente se presentaba el asilo, demoraba años, durante esos años tenían un permiso de trabajo y la persona estaba legal dentro del país, y es precisamente lo que Sí. quieren evitar. Fíjese, en los últimos meses vimos numerosas caravanas de migrantes que lograron, algunos de estas personas que iban allí, llegar hasta la frontera de Estados Unidos para solicitar el asilo. La administración Trump, que ha manifestado siempre su intención de contener a estas personas fuera del territorio de la Unión Americana, le pregunto, ¿en algún momento incrementó el personal, el gobierno federal, para atender estas solicitudes? Bueno, mira, supuestamente sí, ¿verdad? Han estado enviando recursos a la frontera para poder atender a las personas que se están presentando en los puertos de entrada. Pero bueno, eso está sujeto a verificación, y ya sabemos que inmigración se demora lo que ellos quieran y lo que ellos puedan. La verdad es que ha venido una avalancha de personas en la frontera y no es fácil manejar el volumen, pero supuestamente sí tienen más recursos en la frontera para poder afrontar esta avalancha de casos de asilo que están tratando de procesar. En pantalla, Jorge Rivera, abogado experto en inmigración, a quien agradecemos por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Abogado Rivera, será hasta la próxima. Igualmente, un abrazo, cuídense mucho. Hasta pronto.